Señor, gracias porque tú nos concedes estar esta mañana aquí y cantar esto, Señor, que con el estribillo de yo me rindo a ti, indica de una manera clara, Señor, cuál es la actitud que tenemos, Señor. Queremos, Padre, que tú, en consecuencia con ella, Padre, tengas a bien guiarnos, iluminarnos, bendecirnos, honrarnos, Señor, a tu manera, Padre, con tus bendiciones, con tu gracia, con tu favor. Tú conoces, Señor, de todo lo que adolecemos, Señor. Tú conoces, Padre, nuestras iniquidades, nuestros pecados, Señor. Tú conoces también, Señor, la manera como has manifestado múltiples ocasiones tu gracia, Señor, sobre nosotros. Y hoy rogamos, Padre, que otra vez lo haga. Permite que tu palabra tenga el efecto para el cual tú le envías, Señor, que tu Santo Espíritu la aplique, que yo sea edificado en ella y así también mis hermanos, Señor, y que nos ayudes a tomar decisiones en consecuencia, Señor, a enmendar nuestros pasos, nuestros caminos, porque queremos ser agradables delante de ti. Te pedimos que nos dirijas con tu bendición, igual a los niños en sus aulas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Ustedes recordarán que las semanas anteriores estuvimos predicando los pasajes de Primera de Samuel en los cuales el arca de la alianza es capturada por los filisteos. Los filisteos, enemigos ancestrales de Israel, de la nación de Israel, del pueblo de Israel, pues que los tenían subyugados, se encontraban enfrentados en guerra con los israelitas. Y al ser derrotados los israelitas, pues tuvo alguien la maravillosa idea, se reunieron y dijeron, vamos a buscar el arca de Jehová, para que sea el arca de Jehová quien nos presida, vamos a mandarla a buscar, a fin de que cuando volvamos a la batalla, pues el arca esté entre nosotros y el Señor así nos dé la victoria. Ellos utilizaron el arca como una especie de talismán, amuleto, es como si el arca fuera Dios, en vez de como realmente era. El arca simplemente era la manera como Dios se había manifestado, el lugar donde Dios se había manifestado, el instrumento que Dios había utilizado para comunicarse con su pueblo y para dejar un legado, por así decirlo, un legado que significase la presencia de Dios en medio de ellos. Ahí estaba en el arca de la alianza, como ustedes bien saben, tanto las tablas de la ley, los mandamientos escritos por Dios con su propio dedo sobre las piedras, ¿verdad? Y también estaba ahí la vara de Aarón, ustedes recuerdan el cayado de Aarón que comenzó después de ser un palo seco a reverdecer de nuevo, a florecer. Y también estaba ahí parte del maná. Todo esto eran testimonio de la gracia, del favor, de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero realmente no debía ser un objeto de adoración, no debía utilizarse como un talismán, como un ídolo, ¿verdad? Y ellos que ya tenían tantos años durante el tiempo de los jueces, haciendo lo que no debían, andando cada quien como le daba la gana, no había dirección en el pueblo, pues ellos estaban practicando la idolatría, y al practicar la idolatría pues estaban considerando el arca de la alianza como un objeto más de idolatría. Bueno, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7, inicio del capítulo 7, nosotros vemos que el arca de la alianza se constituye, por así decirlo, en el protagonista fundamental del relato bíblico en Primera de Samuel. Habla mucho de la alianza, se menciona una y otra vez. Van a la batalla, ¿verdad? Traen el arca, hacen un gran algarabío porque creen que con tener el arca en medio de ellos, pues ya tenían sencillamente la victoria garantizada. Sin embargo, son derrotados de nuevo, y no solamente derrotados, sino que los hijos del sacerdote mueren durante la batalla, y con esto Dios estaba sentenciando, cumpliendo su sentencia sobre ellos porque habían mal empleado la función sacerdotal, habían, por así decirlo, embarrado todo el ministerio sacerdotal con su comportamiento. Pero aparte de eso también, cuando Elí se entera que sus hijos murieron y que el arca fue tomada como prisionera, fue capturada por los filisteos, también muere. Cae hacia atrás, se rompe la nuca, dice el texto que lo estuvimos viendo la semana pasada, y muere. O sea que queda un momento en el cual prácticamente Israel se siente del todo desamparado. No tenía el arca, no tenía sacerdote, no tenía juez, tenía una derrota física, o sea, en guerra terrible, y estaban en la peor situación en la cual ellos podían imaginarse, sobre todo que ellos estaban considerando los hechos y no el trasfondo de ellos, que era el pecado de idolatría que reinaba en medio de la nación de Israel. Bien, nosotros vemos que el arca fue tomada y que fue llevada por los filisteos
a su territorio. De hecho, hicieron más que eso, la meten dentro del templo y como si fuera una especie de trofeo de guerra, toman el arca de la alianza, aquella arca, recuerdan aquel cajón de 2 pies por 1 pie por 1 pie, cubierto de oro completamente por dentro y por fuera, con una tapa que se llamaba propiciatorio, donde estaban los querubines, el lugar desde donde Dios hablaba a la nación a través de Moisés. Dios, la voz del Señor se sentía en ese lugar, Moisés podía hablar con el Señor a través de ese lugar. Bueno, en fin, el hecho es que toman esa arca y la llevan como un trofeo de guerra y la ponen en el mismo templo de su dios pagano, de Dagón. Ese es el contexto en el cual nosotros nos vamos a ver hoy cuando estudiemos capítulo 5 y capítulo 6 de Primera de Samuel. Pero antes de ello yo quiero enfatizar al arca en sí, el arca en sí, porque es muy interesante que los hombres históricamente han tratado de hacer de Dios una especie de objeto votivo. O sea, algo que sencillamente se hace referencia a Él de una manera oratoria, de una manera a veces hasta pomposa. Pero Dios no es eso, como tampoco es un talismán, como tampoco es un objeto específico que podemos manejar o manipular a nuestro antojo para evitar que nos caiga la maldad, el mal de ojo o de alguna manera a través de la manipulación de eso, de ese Dios, de esa arca en este caso, pues conseguir también lograr la buena fortuna. También muchas personas piensan que Dios es algo que podemos utilizar como una frazada, o sea, cuando tenemos frío, cuando tenemos una situación de estrés, de necesidad, entonces lo buscamos, nos lo ponemos, pero dependiendo de nuestra temperatura espiritual, cuando nos sentimos relajados, pues sencillamente nos la quitamos, la echamos a un lado. Y Dios no es eso, de ninguna manera. Dios no es un títere, no es una estatua tampoco de anda. Algo que tal vez en tiempo de Cuaresma o Semana Santa podemos ir a visitar en un determinado templo o podemos ir a una procesión. Dios no es eso, absolutamente no es eso, como Dios no era el arca en sí. Pero los hombres han tratado siempre de relacionarse con Dios de una manera ligera, o sea, no con la suficiente seriedad como para verse necesariamente involucrado y necesariamente contrito, contrañidos a seguirle, a obedecerle, a respetarle, a condicionarse a la voluntad de Él. Y lo que nosotros vemos acá es que los filisteos, en este caso, que se llevan el arca, piensan que ellos van a utilizar el arca simplemente para ofrecérselo como una ofrenda a su Dios. Pero Dios en medio de los filisteos se convirtió en tremenda calamidad. Estando Dios en territorio filisteo fue una tremenda calamidad para los filisteos. Al punto tal de que vamos a ver nosotros en el pasaje que vamos a estudiar hoy, que finalmente deciden también salir del arca. O sea, dicen, no podemos quedarnos con el arca, vamos a deshacernos de ella. Y la mandan al pueblo de Israel. Y cuando llegue el arca en el pueblo de Israel, tremenda calamidad del arca también se convierte en medio del pueblo de Israel. Dios utilizó el arca del pacto como una manera de manifestar su presencia para los israelitas. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Éxodo capítulo 25. Vamos, los que no tienen una Biblia pueden levantar sus manos, que los diáconos le llevan una hasta su asiento para que puedan seguir. Vamos a ver varios pasajes hoy. ¿Alguien necesita una Biblia? Se la prestamos con mucho gusto. Nadie, parece que todos tenemos. Y los que no, pueden fijarse en quien la tiene al lado. Éxodo capítulo 25, los versículos 21 y 22, nos van a enseñar el momento en el cual Dios le está dando instrucciones específicas a Moisés en cuanto al arca que le había mandado a construir y qué haría con el arca, cómo utilizaría esa arca, ¿verdad? ¿Y para qué serviría esa arca? Éxodo capítulo 25, versículo 21. Los que no lo logren conseguir el pasaje, pues pueden escuchar, yo lo voy a leer. Le dice el Señor a Moisés, y pondrás el propiciatorio, recuérdense que era la tapa del arca, que también era de oro, ¿verdad? Madera de acacia cubierta de oro por ambos lados. Pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. O sea, las tablas de la ley y esas cosas que mencionamos. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Dios le ha dado a los hombres testimonio de su existencia desde el inicio de la creación del mundo. Romanos capítulo 1, los versículos que van del 19 en adelante nos hablan sobre esto. Dice la Escritura que lo que de Dios se conoce les es manifiesto al hombre. Dice, porque Dios se lo manifestó. Dice, porque pura y simplemente las cosas que son aún invisibles de Él se hacen claramente visibles desde el mismo momento en que Dios creó el mundo a través de las cosas hechas. De manera que ningún hombre puede decir, yo no sé de Dios, yo no conozco de Dios, yo no tengo conciencia de Dios. Todo lo contrario, Dios se ha manifestado claramente.
Y lo que dice la Escritura es que los hombres, habiendo conocido a Dios, en vez de glorificarle como a Dios y darle gracia a Dios, dice, se envanecieron en sus razonamientos, sus necios corazones fueron entenebrecidos y profesando o creyéndose ser sabios, dice, terminaron actuando simplemente como necios, se hicieron necios. Pero Dios ha dado testimonio. En esta época en particular, nosotros vemos que Dios da un testimonio a la nación de Israel, específicamente a través del oráculo que se producía en el arca cuando Moisés hablaba con Dios y Dios se expresaba la voluntad y los mandamientos de él, la voluntad para el pueblo a través de el arca. Los hombres a través de la historia, yo decía, han tratado de echar a Dios a un lado. Sartre decía que realmente Dios no existió y que ni siquiera podía existir. Y fue padre del existencialismo y fue premio Nobel inclusive en el año 1960 y algo. Fue premio Nobel inclusive. Y después la psicología filosófica, por así decirlo, la filosofía de la psicología, dice que realmente Dios es simplemente un concepto que se disuelve completamente a través de la proyección mental. Específicamente dice, Dios es un concepto que se disuelve en una proyección mental. Lo sobrenatural es infantil y desterrado de la psicología moderna. Y otros autores dicen que al contrario de lo que sucedía en la Edad Media, hoy día la ciencia explica los fenómenos sin necesidad de Dios. Y consecuentemente cuando los científicos hablan de Dios debe achacarse a una herencia emocional y completamente vaga. El hombre siempre ha tratado de minimizar o echar a un lado la existencia de Dios o negar absolutamente la existencia de Dios y profesando ser sabio lo que se convierte es en necio. Sin embargo, Dios dice, yo soy el que soy. En Éxodo nosotros lo vemos de una manera muy clara. Y cuando dice yo soy el que soy, lo que le estaba diciendo a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14, es yo tengo existencia por mí misma, mi esencia es propia absolutamente. Pero no solamente dice eso, sino que también dice que los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Dios está presente. Dios está presente siempre para bien o para mal. Dios estaba presente en el momento en el cual se manifestaba a través del arca. Y el arca fue el testimonio que Dios le dio a la iglesia de entonces, o por así decirlo, al Israel de entonces. Hoy día la iglesia es el Israel espiritual. A Israel entonces fue el testimonio que Dios le dio a través de ella, de su voluntad, a fin de que supieran qué hacer, le siguieran y le adoraran de una manera correcta. Hoy en día, en lugar del arca, nosotros tenemos otra manera como Dios se comunica con nosotros. ¿Ustedes saben cuál es? La palabra de Dios. No tenemos a Moisés, no tenemos el arca, pero tenemos la palabra de Dios. El testimonio de Dios no está en el arca, sino está en su palabra. Y nosotros nos manifestamos tan necios como aquellos que niegan la existencia de Dios cuando sencillamente negamos o menospreciamos la autoridad de la palabra de Dios. La mayoría de las personas subestiman, menosprecian la palabra de Dios. Los evangélicos, los fanáticos que se llevan de un libro y no están viendo que realmente lo que están haciendo es subestimando la presencia de Dios que se manifiesta hoy día en su palabra, igualitito como se manifestaba su voluntad y su presencia a través del arca de la alianza para con el pueblo de Israel. ¿Alguien dice amén? Amén. Es así, ciertamente. Podemos decir, así es, así es. Ahora, la presencia del arca dentro del pueblo de Israel era una garantía, como por así decirlo, de éxito. O sea, ¿por qué? Porque Dios estaba en medio de ellos. El arca no era Dios, pero Dios se manifestaba a través del arca. Consecuentemente, si nosotros vamos a Números, y ahora les voy a pedir que vayan allá a Números capítulo 10, nos vamos a dar cuenta en este episodio cómo el Señor, a través del arca, manifiesta la dirección que debía tomar el pueblo. Así como lo hace hoy día a través de su palabra. A través de su palabra le indica a la iglesia en qué dirección nosotros debemos andar. Si tú y yo queremos andar con paso firme, ¿qué tenemos que hacer? Llevarnos de la palabra del Señor en todo camino que emprendamos. Vamos a Números capítulo 10. ¿Lo tienen? Versículo 33. Dice, así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Y el arca del pacto de Jehová, ahí aparece el arca de nuevo, fue delante de ellos. El pueblo sale en dirección hacia la tierra prometida y se lleva el arca. ¿Ok? Se lleva el arca con ellos. Dice, el arca fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. La nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía,
levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Cuando el arca se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. La presencia del arca en medio del pueblo de Israel era una garantía de que estaban caminando con paso firme y en dirección hacia una victoria segura. La vida cristiana también es una vida de victoria. El apóstol Pablo decía, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero para esto es necesario que Dios sea realmente la brújula, sea la meta, sea el objetivo, sea el norte de nuestras vidas. Porque si no lo es, y si no utilizamos el manual que Él nos ha dado para guiarnos, ¿verdad? Estaremos haciendo lo mismo que haría el pueblo de Israel cuando el arca comenzara a caminar, si se quedaba ellos en pie, cuando la nube se moviese de su lugar. Caminar con Dios implica necesariamente andar en los pasos del Señor. Fíjense un poquito más adelante, un poquito más atrás, Éxodo capítulo, esto se lo voy a leer a ustedes. No, búsquenlo también. Es que no me gusta llevarlo mucho de un pasaje a otro, pero en este caso yo creo que es importante, porque estamos hablando del arca, es temático el mensaje de hoy. No obstante, vamos a terminar en 1 Samuel, capítulo 5 y capítulo 6, ¿verdad? Pero vamos a ver, estamos hablando sobre el arca. Fíjense en Éxodo capítulo 33, como lo que sucede acá, cómo el arca iba marcando los pasos de la nación de Israel. En Éxodo capítulo 33, versículo 12, ¿lo tienen? Dijo Dios a Moisés, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú no me has dado a quién enviarás conmigo. Dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia delante de mis ojos. Ahora pues, le dice Moisés al Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y Dios le dijo, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés? La respuesta de Moisés fue, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. La presencia del arca era garantía de que estaban caminando en el camino correcto, en el momento correcto y en la dirección correcta hacia la tierra prometida. Y por eso Moisés le dice, si tú no vas a ir conmigo, mejor déjanos en este lugar. Y muchas veces nos sucede a nosotros, hermanos, que nosotros emprendemos, por así decirlo, proyectos y llevamos a cabo acciones que absolutamente no se compadecen con la voluntad de Dios, o sea que no son parte del propósito de Dios para nosotros, que no van de acuerdo a la voluntad y la aprobación divina. Y los cristianos tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque si queremos que Dios vaya con nosotros, tenemos que esperar que sea Él quien trace las pautas. Y si Dios no va a bendecir aquello que nosotros vamos a hacer o queremos hacer, mejor es que nosotros nos estemos quietecitos y no nos mudamos de lugar. El arca arrancaba, comenzaba a ser mudada por los israelitas solamente cuando Dios lo determinaba. En el momento en que la nube se movía de un lugar a otro, entonces en ese momento decía Moisés, levántate, oh Jehová, sean dispersados tus enemigos, y el arca caminaba junto con el pueblo. Pero cuando se paraba, entonces era el momento en el cual debía establecerse el tabernáculo de nuevo y debía de nuevo introducirse el arca delante de él y quedarse en ese lugar hasta el momento en que Dios mandara una cosa distinta. La presencia del arca era una garantía de victoria. Y lo importante era que el arca estuviera en el lugar preciso, acompañando al pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que tener también mucho cuidado con tener esa precaución. El tercer punto que yo tengo está en Números capítulo 14. Vayan conmigo allá. Siempre estamos hablando del arca del pacto. Números capítulo 14. Comenzamos diciendo que el arca del pacto fue la forma que Dios determinó para manifestar su presencia en esta tierra, en este mundo, dentro de la nación de Israel, en especial al pueblo de Israel. Después veíamos cómo la presencia del arca para el pueblo de Israel era una garantía de victoria o de triunfo. O sea, iban caminando en dirección correcta, hacia el lugar correcto para llegar a la tierra prometida dirigida por el arca. Necesariamente en el tiempo de Dios, a la manera de Dios. En tercer lugar, estamos diciendo que al no tomar en cuenta las palabras de Dios, y cuando se separaron del arca, nos vamos a dar cuenta que el pueblo, en vez de tener la victoria que debía tener, lo que tuvo fue, por el contrario, derrota, sufrió derrota. Y esto es lo que tenemos aquí en el capítulo 14 de Números.
Los espías habían sido enviados por Moisés a investigar las condiciones de la tierra prometida. Todavía no habían entrado en la tierra prometida. Ustedes recuerdan que mandan a 12 espías. Moisés manda a 12 espías. De esos 12 espías regresan los 12 y solamente 2 de ellos dicen: vamos a tomar la tierra porque es una buena tierra, donde fluye leche y miel, conforme a la promesa del Señor. Pero los otros dijeron: sus habitantes son enormes, son gigantes, nos van a destruir. Y se acobardaron y el pueblo entero se acobardó. Esto va a traer como consecuencia que Dios, por así decirlo, los devuelva para atrás y tengan que pasar 40 años deambulando en el desierto antes de poder entrar en la tierra prometida. Todos aquellos que se negaron a entrar en el momento en que Dios lo dijo, iban a perecer en el desierto, con la excepción de los 2, que eran, ¿quiénes? ¿Se recuerdan? Josué y Caleb, ¿verdad? Que fueron los que dijeron: sí, vamos adelante, tomemos la tierra que el Señor nos ha dado. Bien, pero no tomaron en cuenta la palabra de Dios y lo que hicieron fue por el contrario. Dijeron: bueno, si hemos pecado y si Dios nos va a dejar aquí, mejor entonces acerquémonos a Dios, vayamos al monte de Dios y presentemos allá ofrendas a Dios. Números capítulo 14, versículo 40. Se levantaron por la mañana, subieron a la cumbre del monte diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, versículo 41, Números 14, 41, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque no estará Jehová con vosotros. Porque el amalecista y el cananeo estarán allí delante de vosotros, y caeréis espada por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, versículo 44, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. ¿Cuál es el contexto? El contexto es muy simple. O sea, ellos habían recibido el informe de los espías y Israel había dicho: no vamos a ir a la tierra prometida. Acordaron desobedecerlo. Pero iban a volver a desobedecer a Dios porque dijeron: no, que está bien, pecamos por no obedecer. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a acercarnos a Dios, vamos a ir al monte. El monte es el monte Horeb, el lugar donde Dios dijo que no debía pisar pie ninguno absolutamente. Y ahí estaban estos pueblos, los amalecitas estaban en ese lugar. ¿Y qué sucedió? Que el amalecita y el cananeo derrotó de nuevo a Israel en este lugar. Ellos se separaron del arca. Enfatiza el Espíritu Santo acá que el arca y Moisés se quedaron en el campamento, y al separarse del arca fueron hacia allá y consecuentemente lo que sufrieron fue una tremenda derrota. Y todo esto tiene su aplicación. O sea, nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo tenemos que tener mucho cuidado de dar los pasos que el Señor quiere. Porque si nosotros nos metemos en el territorio que Dios no quiere que nos metamos, vamos a pecar en primer lugar de desobediente y finalmente vamos a meternos en la boca del lobo. Consecuentemente, así como ellos no debieron haber ido sin el arca y sin Moisés, lógicamente, que guiado por el Señor se quedó con el arca, pues así nosotros no debemos tampoco meternos en territorio prohibido. A veces nosotros pretendemos que Dios nos siga a nosotros en lugar de nosotros seguir a Dios. Queremos hacer las cosas, las queremos ya, las queremos a nuestra manera y decimos: Señor, yo voy a hacer tal cosa, bendíceme. Y no es así, es todo lo contrario. Debemos buscar la voluntad de Dios y entonces dar por descontado que si hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces vamos a recibir la bendición en aquello que emprendamos. No podemos separarnos ni aún temporalmente, como lo hicieron los israelitas del arca. No podemos separarnos ni aún temporalmente de Dios. O sea, es una relación que debe ser continua, seguida. Es como aquellos buzos de antaño que se metían con una manguera y una escafandra, grandota, ¿verdad? Y era necesario que estuviesen constantemente bombeándole el aire. No son como los tanques de aire comprimido que usan los buzos hoy día. Y si dejaban de bombearle el aire o si se cortaba de alguna manera, ese conducto se zafaba en alguna de las esquinas, automáticamente el buzo quedaba completamente muerto. Debe haber una constante conexión con el Señor de parte de cada uno de los creyentes. Hace poco tiempo vi una película de un astronauta que se le zafaba sus conexiones con la nave, ¿cómo se llama? La nave espacial.
Es una película de ficción completamente. Bueno, no hay ninguna esperanza para alguien que estando en el espacio se pierda el contacto, pierda la conexión con la nave espacial. Automáticamente, a pesar de que la película diga otra cosa, pues sencillamente es una persona que ya al perder la conexión, automáticamente pierde cualquier posibilidad de éxito. Y eso nos pasa muchas veces a los creyentes. La tercera cosa que vemos nosotros del arca es precisamente esa. O sea, si nos movemos sin el arca, si nos movemos sin Dios, si actuamos por nuestra propia cuenta, si aún desobedecemos yendo a lugares donde Dios no quiere que vayamos, que pisemos el territorio que Dios no quiere que pisemos, no podemos pretender de ninguna manera que Dios va a estar con nosotros y que nos va a bendecir. Y no va a suceder, sencillamente vamos a recibir las consecuencias de haber andado por nuestra propia cuenta. El arca representaba la presencia del Señor, si bien no era Dios, representaba la presencia de Dios, la manifestación de Dios para con su pueblo. Y no debemos de ninguna manera nosotros separarnos del Señor, no debemos separarnos de ninguna manera de la palabra de Dios, que es su manifestación. La cuarta cosa que tengo acá yo, y es también muy interesante, yo quiero que ustedes me acompañen yendo al libro de Josué, en cuanto al arca también. Estamos hablando del arca. El título del mensaje de hoy es Dios, presente para bien o para mal. Dios está presente para bien o para mal. Dios estaba presente a través del arca dentro del pueblo de Israel, o para bien o para mal, o para bien o para mal. Y Dios está presente en medio de su pueblo. Él habita en medio nuestro, ¿verdad? Para bien o para mal. Y de eso que estamos hablando. Estamos haciendo un paralelismo entre la manifestación de Dios a través del arca en medio de la nación de Israel y la manifestación de Dios a través de su palabra en medio de la iglesia de la cual cada uno de nosotros somos parte. ¿Entienden por dónde andamos? ¿Me siguen, verdad? Perfectamente, qué bueno. Entonces el punto 4 lo tenemos en Josué capítulo 3. ¿Lo tienen? Vayan todos allá. Vamos a ver varios pasajes aquí en Josué. Josué capítulo 3 es cuando ya van a entrar en la tierra prometida. Al marchar en pos del arca, Israel tendría el ingreso seguro a la tierra prometida, ¿verdad? Dice que Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasar el río Jordán para entrar en la tierra prometida, ¿verdad? Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, atiendan bien, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia de como 2000 codos, no os acercaréis a ella. Versículo 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gerveseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Versículo 14. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está en el valle de Zaretán. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Pasar el Jordán significaba finalmente entrar en la posesión de la tierra prometida. 40 años habían pasado desde que Dios lo había librado de Egipto.
Cuando ellos habían marchado en pos del arca y cuando habían obedecido la palabra del Señor, habían sido bendecidos por el Señor, habían vencido a todos sus adversarios y habían podido caminar en la dirección correcta con las bendiciones de Dios. Sin embargo, una vez más, este pueblo rebelde y contradictor desechaba la palabra de Dios, desechaba a Moisés, ¿verdad? Y sencillamente pues recibía las consecuencias de su extravío. Cuando ellos entraron y pasaron el Jordán, entraban al paraíso prometido, pero era muy importante que ellos entraran a la manera de Dios. O sea, ellos debían pasar en pos del arca de Jehová, no podían irse como les diera la gana, porque el arca de Jehová era quien le iba a indicar el camino exacto, la parte del río por donde ellos debían pasar. Y no solamente eso, sino que el arca sería el instrumento a través del cual Dios manifestara su portento, parando las aguas del río. O sea, simplemente frenó las aguas del río y pasaron, igual que por el Mar Rojo, pasaron en seco toda la población de Israel, que estamos hablando seguramente de una cantidad mayor de 2 millones de personas. Pero era interesante algo acá, y era el hecho de que Dios le decía, el arca va a estar allá, los sacerdotes van a entrar, ¿verdad? Pero no se acerquen al arca. O sea, debían guardar la debida distancia respecto al arca. Y con esto Dios está siempre guardando su majestad. Era una manera de manifestar cómo debían estar respetuosamente conectados al arca, sin utilizar al arca simplemente de una manera ligera. Y la aplicación es muy clara. Dios nos ha dejado el testimonio suyo en la Biblia. A través de la Biblia nosotros podemos saber el camino correcto para cruzar el río de la vida y llegar a la ciudad celestial, al reino prometido por el Señor. Pero es necesario absolutamente que Dios detenga las corrientes de maldad y es necesario que Él se convierta en protector de nosotros mientras estamos aquí. Para esto tenemos que seguir sus instrucciones de una manera muy fiel. Y debemos acercarnos a Dios con el respeto debido, considerándolo a Él como quien realmente Él es. La protección de Dios y la providencia de Dios está disponible a toda hora. Para los israelitas estaba ahí presente. El Señor en Isaías dice, no temas porque yo estoy contigo, y se lo dice al pueblo de Israel. Y el Señor Jesucristo está con nosotros. Hay una promesa del Señor de asistirnos, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, conforme le dijo a sus discípulos antes de partir. No solo los envió a predicar el Evangelio, sino le prometió su presencia con ellos en todo momento. Y nosotros podemos hacer acopio de esas promesas. Pero es importante que marchemos en pos del Señor en cada momento. Si queremos nosotros tener un ingreso con puertas abiertas y amplias, por así decirlo, amplio acceso, amplio ingreso al reino de los cielos, es necesario que nosotros tratemos a Dios, tratemos la palabra de Dios con todo respeto y reverencia y sigamos fielmente sus instrucciones. Esperemos que sea Dios quien nos dé la guía y andemos en pos de Él. Vemos el arca que fue utilizada de una manera correcta y el arca abrió camino para entrar en la tierra prometida. Y ahora vamos a volver a ver el arca en 1 Samuel capítulo 5, y es el texto que nos tocaba para hoy. 1 Samuel capítulo 5 y capítulo 6, por favor, hermanos, acompáñenme a la lectura. Los que tienen calor, no importa. Vamos a seguir hasta que terminemos esta enseñanza, que de seguro va a ser de gran bendición para todos nosotros. 1 Samuel, ¿hace calor? No, perdí. Fue que vi a alguien que hacía así. No. Sí hace calor. Por aquí hace calor, hermano Rudy. Pero los aires están prendidos. Ustedes saben qué sucede, hermano. Es como una pausa que voy a hacer ahora. Como no los prendemos todos, porque no es necesario, ¿verdad? Si fuera necesario lo podríamos prender. Algunas personas les molesta el aire. Entonces, otras personas, por el contrario, necesitan más aire. Entonces, ubíquense. Pónganse en el sitio donde les dé o donde no les dé. Pero como aquí la gente tiene su sitio, ¿verdad? Es más difícil, ¿verdad? O sea, pónganse donde le dé el aire. O pónganse donde no le dé el aire. Seguimos. ¿Por dónde andábamos? En el pasaje que nos corresponde por hoy. 1 Samuel capítulo 5, y vamos a leer 5 y 6, y luego entonces vamos a ver las aplicaciones que tiene este pasaje. ¿Están conmigo?
Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer hasta Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndose quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, la pregunta del millón: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel desde Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos, a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado a Dios, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, la pregunta del millón de nuevo: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de nosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro por una misma plaga, porque por una misma plaga ha afligido a todos nosotros y a nuestros príncipes. Haréis pues figura de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre nosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los habían tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues esto ahora. Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que habéis de pagar en ofrenda por la culpa la pondréis en una caja al lado de ellas, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bexemes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro, encerraron en casa sus becerros, luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y la figura de sus tumores, y las vacas se encaminaron por camino de Bexemes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bexemes. Y los de Bexemes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron al arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué en Bexemen, y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bexemes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificio a Jehová en aquel día.
Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gad 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. Así de las ciudades fortificadas como la de Sin Muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bexemes hasta hoy. Entonces, atiendan bien, versículo 19. ¿Siguen la lectura? ¿No la siguen? Sí, sí. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bexemes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. E hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Y dijeron los de Bexemen: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kirián Jeraín diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Vinieron los de Kiriat Jeraín y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jeraín pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Se recuerdan el título del mensaje? Dios presente, para bien o para mal. Dios presente para bien o para mal. El contexto es muy claro, ¿verdad? El contexto es muy claro. Nosotros vemos aquí que los filisteos quisieron sacar ventaja de tener el arca. No tanto por su valor intrínseco, sino que pensaron que si era un Dios poderoso el arca, como Dagón era poderoso, pues lo ponían junto con Dagón, o era una ofrenda, un trofeo de ofrenda a Dagón, o si no conseguirían los favores del hecho de tener el ídolo, que para ellos el arca no era más que un ídolo, pero paradójicamente para el pueblo de Israel también se había convertido exactamente en lo mismo, algo instrumentalizado para su propósito. Jehová lo que hizo fue que sencillamente destruyó a su falso Dios. Dagón aparece al otro día tirado por tierra. Lo levantan, lo ponen en su pedestal y al otro día desbaratado. Dagón se consideraba que era hijo de padre de Baal. Y Dagón era una figura que tenía parte humana y parte de pez. O sea, todo, del torso para abajo era figura de pez. Y era la adoración, el ídolo principal que adoraban los filisteos. Además de otros tantos más, ¿verdad? Y Dios sencillamente primero manifestó su poder destruyendo a su ídolo. Dios castigó a los filisteos seriamente. Los castigó con lo que conocemos nosotros, que es la peste bubónica hoy día, que entonces no se entendía bien, o la peste negra. La peste bubónica o la peste negra destruyó 1/3 de la población de Europa a mediados del siglo XIV. Y en cada continente, con la excepción de América, en Asia y en África, hizo estragos enormes. O sea, no ha habido una peste tan grave como esa. De hecho, tú vas todavía hoy día a varias ciudades de Europa y tú ves que hay un monumento a la peste en las plazas de las ciudades. Cuando la peste terminaba, pasaba, hacían un monumento en recordación de la peste. No voy a entrar en detalle de en qué consiste la enfermedad para que no nos vayamos por la tangente. Pero el hecho es que los filisteos resuelven: no podemos quedarnos con el arca. O sea, este Dios de los israelitas, ¿verdad?, es muy poderoso y está en contra de nosotros. Hay que quitársela de encima. No nos conviene que esté presente en medio nuestro, porque es solamente para mal nuestro. Y lo que deciden simplemente hay que devolverla. Vamos a mandárselo a otro de los pueblos nuestros. Y cuando llegan dentro al otro pueblo, a Ecrón, también sucede lo mismo. O sea, una gran mortandad. Una tremenda mortandad. A las personas a través de la peste bubónica les salen una serie de nacidos en las ingles, en el cuello, en las partes inguinales. O sea, era una cosa terrible y terminaban muriendo. Y cuando se convertía en una septicemia iba la sangre y terminaban con todo ennegrecido. Era terrible todo aquello que estaban viviendo. Y la podredumbre que significaba esto era transmitido por las pulgas, y las pulgas estaban en todo lugar, y los ratones también. Consecuentemente era algo terrible lo que estaba sucediéndose. Y es paradójico. Pero Dios castigó a estas naciones, y en vez de servirle el arca de algo a favor, la presencia del Dios de Israel, algo a favor, fue motivo de castigo. Y consecuentemente, los impíos dicen: tenemos que quitarnos a Dios de en medio nuestro.
¿Por qué? Porque cargar con Dios es tener un freno para nuestros intereses. Y hoy día lo vemos igualito. O sea, si bien Dios puede ser tomado, citado, referido, en realidad los incrédulos no quieren tener a Dios arriba de su yugo, tener el yugo de Dios arriba de su ¿cómo se llama esto? De su nuca, de su cuello. No lo quieren absolutamente. Algunas personas piensan que lo que tienen que hacer es no meterse con nada que tiene que ver con religión. Y si tú no te metes con nada de religión, pues sencillamente pues Dios no se va a meter contigo. Otros dicen, no, mejor seamos simplemente ecuménicos, todas las religiones son iguales. Algunos dicen lo que tenemos es que sencillamente no dejar a Dios. Piensan así, que tenemos que dejar a Dios fuera de nuestros negocios, porque saben que Dios no lo va a aprobar de ninguna manera. Tenemos que dejar la Biblia fuera de nuestras vidas absolutamente. Sin embargo, Dios dice, soy yo Dios de cerca solamente y no de lejos. O sea, Dios de cerca o de lejos sigue siendo el mismo Dios. Dios está presente en la vida de cada uno de sus criaturas, para bien o para mal. La Biblia hace referencia a ello cuando dice que no cae un pajarillo en tierra sin que sea la voluntad del Padre. La realidad de Dios es algo que nosotros no podemos negar ni ocultar. Y por más que queramos deshacernos de Dios, sencillamente Dios está ahí presente. Y o está presente para nuestro bien o está presente para nuestro mal. Para los incrédulos, Jesucristo es una piedra de tropiezo. Hablarle de Jesucristo es ponerle por delante impedimentos, tropiezos, para que no puedan vivir la vida impía que llevan a cabo. Pero sin embargo, para el creyente, la Biblia dice que Jesucristo es nuestra roca de salvación, aquel en el cual estamos nosotros firmes. La palabra de Dios es guía segura a nuestras vidas. Y esto hace una tremenda diferencia. Dios está presente. Dios está presente, aunque tú digas yo no lo veo, aunque tú digas yo no lo siento, o yo no lo creo. Dios está presente. Ahora puede ser para tu bien y puede ser también para tu mal. Siendo filisteo o siendo israelita. Siendo un incrédulo o siendo un creyente. Dios está presente. Para bien o para mal. Los filisteos pretendieron compensar a Dios con ofrendas expiatorias. Dijeron, vamos a devolverla, pero mandémosle una ofrenda. Tenían un criterio muy exacto de que el pecado se paga. Dijeron, vamos a pagarlo. Y entonces hicieron algo que es muy común. Todavía hoy día vemos nosotros eso. Usted va a la Basílica de México. Ah, la de Higüey también lo hay. Yo ahí no hay. Pero recuerdo cuando yo era niño que vivía en México, que la Basílica de la Guadalupe tenía pequeñas figuritas de miembros y de parte del cuerpo humano que eran sanados y entonces le llevaban esa especie de ofrenda. Bueno, entonces hoy día vemos nosotros que en aquel tiempo vemos nosotros que hicieron exactamente lo mismo. Bueno, si lo que tenemos es el problema de tumores, vamos a hacer figuras de tumores y vamos a hacer figuras de ratones, pero que sean de oro, y con esto vamos a pagar una ofrenda expiatoria. Hoy día algunas personas piensan que también pueden comprar a Dios. Bueno, yo me voy a comportar de tal manera, yo voy a hacer tal buena obra, yo voy a ayudar a tal patronato, yo voy a ayudar a tal comunidad, yo voy a ayudar a tal orfelinato, yo voy a hacer X, esto, aquello, lo otro para allá. Y piensan que con esto están pagando la expiación. O tal vez voy a hacer una promesa a Dios, o tal vez voy a sacrificarme absteniéndome de algo. Pero realmente la única posibilidad que tenemos de expiar el pecado es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él cumplió en el Calvario el sacrificio expiatorio. Él se ofreció a sí mismo y derramó su sangre a fin de con esta sangre limpiarnos de todo pecado. Esta es la realidad nuestra hoy día. La sangre de Cristo está disponible, sin lugar a duda. Está ahí. Para algunos será el testimonio de Jesucristo y su sacrificio de cruz el argumento condenatorio por haber desechado la gracia de Dios y su misericordia. Porque cuando quieran ir a la presencia de Dios no van a tener nada que presentar en expiación por su pecado. Pero otros nos ampararemos detrás de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros. Y consecuentemente, sea que vivamos o que muramos, debemos vivir siempre para Él. Hermanos, para los israelitas, el arca se convirtió más en un objeto de temor que en un objeto de confianza. Más en un objeto de temor que en un objeto de confianza. Nosotros lo vemos en el capítulo 6 de una manera muy clara. Ellos le dieron más importancia al arca que al Dios del arca. Consecuentemente,
A pesar de que en un principio tuvieron un gran regocijo, e inclusive hicieron un sacrificio y tomaron la madera del carruaje. Ustedes vieron la manera milagrosa como las vacas, en vez de ir detrás de sus terneros, sencillamente fueron dirigidas por Dios hacia el territorio de Israel. Pero ellos, a pesar de que ofrecieron un sacrificio, a pesar de que consagraron a quien debía atender el arca, sin embargo, su aproximación del arca no guardó las ordenanzas de nuestro Dios. Su trato hacia Dios no fue el correcto. Ellos cometieron, los de Beth-Semes, el tremendo error de destapar el arca. Mirar lo que estaba dentro de ellos, y en Números capítulo 4, versículo 20, de una manera expresa, Dios prohibió al pueblo que viese, que mirase lo que estaba dentro del arca. Y muchas veces nosotros cometemos el error de tomar a la ligera. Sí, yo sé que la Biblia dice tal cosa, pero tienes que ordenar tu vida, tu trabajo, tus prioridades, todo, tu familia, todo, tu matrimonio, todo, de acuerdo al principio que la palabra de Dios te expresa, y no pretender de ninguna manera manipular a Dios. El arca era importante en la medida que era considerada con el debido respeto como el instrumento que Dios utilizaba para comunicarse con su pueblo. Igualmente la Biblia es importante en la medida que nosotros con el debido respeto nos acercamos a ella con el propósito de no solo entenderla, sino también de obedecerla. En esa medida realmente es una bendición. Miraron dentro del arca y inmediatamente hubo una gran mortandad dentro del pueblo. Algunos comentaristas dicen que el número está dividido, que eran 50.070, que eran 70 primero y que los otros 50 fueron después. No tiene importancia. El hecho es que en vez de ser una bendición para los israelitas, el hecho de que el arca haya llegado a Kiriat Jearim, ¿verdad? A Beth-Semes, perdón, se convirtió en una gran desgracia. Comenzaron con gran alegría y gran gozo, pero sus corazones eran idólatras todavía. Para ellos todavía el arca no era otra cosa que un instrumento que ellos podían manipular y al cual le atribuían el poder que solamente Dios tenía. Utilizar la religión como objeto de adoración es un grave error. Hermanos, el arca no es asequible a todos, pero Jesucristo sí es asequible a todos. Dios lo que hace es invitar a todos los hombres a que se acerquen a Jesucristo. Que se acerquen a Jesucristo y que se acerquen sin temor. Dios está presente, puede ser para bien o puede ser para mal. Hay otro pasaje que ya no les voy a leer, pero que es muy interesante, que está en Apocalipsis capítulo 19, cuando por última vez se menciona el arca de Jehová. Y ese es en el contexto en el cual Dios viene ya, Cristo viene a juzgar la tierra y establecer su reino. Y dice específicamente, solamente en el versículo 19 le voy a señalar, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Algunos están buscando el arca perdida, no la busquen. Está en el cielo. Está en el cielo. ¿Cómo llegó allá? No me pregunten, que yo no sé. Pero está en el cielo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. No lo busquen ahora, pero Apocalipsis 11, 19. Está en el cielo. Y vamos a verla allá, todos aquellos que estemos en el cielo, todos aquellos que entremos en el reino de Dios, que entremos en su reino prometido, en su tierra prometida. Hermanos, yo he tratado de hacer un paralelismo esta mañana entre el arca para Israel y la palabra de Dios para nosotros. Entre cómo debemos tratar a Dios y qué podemos esperar a cambio. Entre cómo debemos relacionarnos con Dios si queremos recibir sus bendiciones. Si no lo hacemos de la manera correcta, entonces Dios, en vez de ser una bendición, se constituirá en un juez. Dios está presente en la vida de cada uno de los que estamos aquí, de los que están allá afuera también. O para salvación
o para condenación, o para bendición o para maldición. Y todo depende de que nosotros aceptemos de una vez por todas el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en expiación por nuestras faltas. Y decidamos seguirle conforme a lo que dice su palabra. Amén. Amén. Oremos. Señor, gracias por la paciencia de mis hermanos, Señor, pero necesariamente, Señor, para poder visualizar, Señor, el propósito, el recorrido, Señor, por así decirlo, las consecuencias, Señor, de tratar con tu arca, de tratar contigo, Señor. La diferencia entre la religión falsa, Señor, y la certeza de la fe, Señor. Era necesario, Padre, que viésemos todos estos pasajes. Te rogamos, Señor, que nos ayude, Señor, a tener conciencia plena de tu existencia y más que de tu existencia, de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a guardar cualquier precepto, Señor, que tú hayas establecido en tu palabra, a fin de que tu presencia en nosotros sea para bien y nunca para mal, Señor. Mira, Padre, los que están aquí esta mañana que todavía no tienen el perdón de sus pecados y el regalo de la salvación, de la vida eterna. Ten misericordia de ellos, Señor. Concédeles, Padre, que puedan confesarse pecadores delante de ti y proponerse presentar la expiación apropiada a tu Hijo Jesucristo, el cual murió por nosotros en lugar nuestro para salvarnos, Señor. Permite que su sangre derramada en el Calvario les limpie, como lo has hecho con nosotros, Señor, tantos años atrás, de todo pecado, Padre. Y permite, Señor, que en consecuencia también se sumen, Padre, a tu iglesia en obediencia, Señor, a todos y cada uno de los preceptos que tu palabra contiene, Señor. Y podamos ser de agrado y recibir en consecuencia tu bendición todos los días de nuestras vidas, Señor. Permítenos, Señor, atravesar el Jordán con tu bendición, con tu protección, hasta que lleguemos a aquel lugar donde veremos el templo abierto y el arca tuya, Señor, en el reino de los cielos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.